Gracias a Dios. Podemos tomar, iglesia, nuestros asientos. Cada tiempo en el que nosotros venimos a la iglesia es un tiempo, por así decirlo, de oasis, de renuevo, de refresco para cada uno de nosotros. Ahora, depende de nosotros que seamos refrescados por ese tiempo. Algo que es importante que cada uno de ustedes pueda entender, que siempre vamos a venir cargados con diferentes tipos de emociones, siempre vamos a venir cargados con diferentes pensamientos que tienen que ver con lo que hace 10 minutos me pasó, con lo que tiene que pasar mañana, y vamos a venir siempre de esa manera y va a ser muy difícil el momento en el que usted pueda estar sentado y sentirse completamente bien, entonces recién ahora sí puedo adorar de verdad. La verdadera adoración es aquella que surge de la voluntad renovada, es aquella que no se basa en una emoción, en un sentimiento, sino que es consciente de lo que Dios es, de lo que su Hijo Jesucristo es, y por eso lo adoro a Él, más allá de lo que me pase, de cómo me sienta y de lo que haya en mi cabeza. ¿Es un momento o es un tiempo para ir más allá? Afuera, iglesia, no va a pasar nada, todo va a pasar adentro tuyo. Si vos esperás una gran sensación de afuera, cuidado porque hasta podés ser engañado. Pero si vos esperás que realmente de adentro tuyo pueda haber una nueva fuerza, una nueva renovación, usá lo poquito que tenés y llevalo eso a la presencia de Él y vas a ver que ahí está el cambio. Ahí está lo que vos estás esperando. Si te quedás sentado, si no haces nada, nada va a pasar. Pero si te levantás en pos del Señor, todo lo que está preparado para tu vida se va a derramar. Una puerta no va a quedar o no se va a abrir porque pienses que se abre o porque sientas que se tiene que abrir. Se va a abrir cuando agarrás el picaporte, te levantás de tu lugar, lo girás y la empujás. Vamos a ir a la palabra del Señor y para eso vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 8. Y vamos a hablar un poquito acerca del tema que vimos el día jueves. Lo vamos a tomar como gancho para poder hablar acerca de lo que Pablo va a estar transmitiendo a Timoteo. Él va a usar en la última parte de este párrafo el amor a aquellos que esperan la venida de Jesucristo. Él se va a poner como un ejemplo porque ya está le falta poquito tiempo ya para partir. Entonces él está tratando de transmitir a su discípulo Timoteo todo aquello que es necesario para que él pueda continuar con la obra. Pero para eso él va a tomar, ¿no es cierto?, la segunda venida. Eso lo vamos a ver primeramente en el versículo 8. Esto te lo leo como un contexto, después sí vamos a leer todo. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Con esto el apóstol Pablo termina un relato en el cual comienza a capacitar a Timoteo para cuando él no esté. Entonces aquellos que aman la venida del Señor están íntimamente relacionados, todos los sucesos que van a estar dándose durante este tiempo va a estar íntimamente relacionado con el consejo que el apóstol Pablo le va a dar a su discípulo Timoteo. Por ende, el consejo que el Señor nos va a dar a nosotros también como iglesia. Vamos a ir primeramente al versículo 1. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dejamos primero el 1. Cuando Pablo le está diciendo te encarezco, encarezco es un término judicial. Es como cuando alguien le dice a un testigo, te pido por favor, presentá las pruebas.
Ese es el peso con el que Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo, no es que te digo lo que tenés que hacer, Timoteo, te encarezco. Timoteo, entendé que esto es importante, que esto es lo que vos vas a tener que hacer de aquí en adelante. No es un consejo superficial, es algo que te pido por favor prestes atención. Jesucristo, ¿no?, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, Timoteo, ¿por qué te encarezco que prestes atención? Recuerdan que les leí el versículo 8 que habla de los que aman la venida. Porque a la venida del Señor, ¿qué pasa? El Señor va a juzgar. ¿A quién va a juzgar? Va a juzgar a vivos, va a juzgar a muertos, va a juzgar a personas que conocieron, va a juzgar a personas que conocieron y se corrieron, va a juzgar a personas que no dieron fruto, va a juzgar al hombre de manera en general, cada uno según sus obras, cada uno según lo que hizo con lo que Dios le dio, cada uno según las oportunidades que obtuvieron y por ahí la dejaron pasar o dieron fruto de esas oportunidades. Entonces, ¿cómo este Señor que viene va a juzgar a cada uno según su obra? Timoteo, yo te encarezco, por favor, que vos hagas lo siguiente. Vamos al versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es a tiempo y fuera de tiempo? Dice que había una vez un clérigo que le había caído la ficha en cuanto a predicar la palabra, ¿no? Entonces este hombre, medio como que tenía la iglesia llena de actividades, suspendió un poquito las actividades y él salía a predicar. Y él iba por uno, al otro, le predicaba. Y la gente acostumbrada a estar las 24 horas metida dentro de la iglesia, medio como el que le tiró la bronca al que estaba arriba de él, ¿no? Entonces lo vino a visitar esta persona y le dijo, bueno, ¿cómo es el asunto? Decime un poquito cuándo vos salís a predicar a todos lados. Bueno, yo para ir a predicar, dice, tengo 2 temporadas. ¿Y cuáles son esas temporadas? Dice, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Todo, siempre, no en un momento preciso. Y esto es muy importante porque nosotros muchas veces escondemos un poquitito ese, no sé si decir temor, eso que no nos gusta cuando nos rechazan, esa incertidumbre que si predico, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿Cómo me van a responder? Entonces es como que me engaño un poquitito y hago determinadas concesiones. No podemos ser fanáticos, che. No podemos hablar a la gente en cualquier momento, no podemos ser desubicados. Es cierto, no te vas a subir arriba de un mostrador y te vas a poner a predicar, no vas a agarrar, lo vas a zamarrear para que se dé vuelta y le vas a hablar. Es cierto que hay veces que hay gente que se pasa de rosca, pero la realidad es que nosotros siempre tenemos que estar preparados en todo momento para hablar en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos y no sabemos en el suelo que va a caer la semilla. Gran parte por la cual nosotros no predicamos el Evangelio es porque nosotros medimos el suelo. Este suelo es seco, acá no voy a estar sembrando. Este suelo, y hay muchas piedras, acá no voy a sembrar también. Acá está lindo, bueno, voy a tirar una semillita. En ningún momento el Señor dice, evalúame el suelo. El Señor está diciendo, tirá la semilla y dejá que yo haga con el suelo lo que yo quiero hacer. Vos tirá la semilla. Vos sembrá la palabra porque el crecimiento lo doy yo. Yo sé si ese suelo va a dar fruto, si no va a dar fruto, eso no te corresponde a vos, eso me corresponde a mí. Por eso que nosotros cuando hablamos hoy por hoy de poder sembrar la palabra, de poder predicar uno por uno, no estamos hablando, iglesia, de una metodología, estamos hablando de un principio bíblico, estamos hablando de una realidad espiritual, estamos viendo el consejo que el apóstol le está dando a su discípulo de hacerlo. Esto es una necesidad para el que ama la venida y una necesidad para el que va a recibir la venida del Señor. Quien ama la venida del Señor sabe
que si nosotros no predicamos la palabra de Dios, esa gente se pierde. Y si somos indiferentes a que la gente se pierde, es porque realmente hay algo que no está funcionando bien en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no es egocéntrica. Nuestra vida espiritual tiene una parte personal, tiene una parte corporativa, tiene una parte que va hacia aquel que no conoce. Si solamente yo pretendo crecer encerrado en mí mismo, no voy a crecer nunca. Cuando yo formo un discípulo, cuando yo le predico a alguien de Cristo, esa es la mitad que me falta para crecer. Esa es la experiencia viva que a mí me falta para crecer. Si yo hago un deporte, me siento en un banco y aprendo la teoría del deporte, pero nunca salgo a entrenar, por más que sepa todo lo habido y por haber, no voy a ser nunca un buen deportista porque necesito esa experiencia. Vos y yo necesitamos hablarle de Cristo a otras personas. No vas a crecer si no discipulás. No vas a crecer si no pones lo tuyo en otro. No vas a crecer si no le hablas a otro de Cristo. Si estás encerrado todos los días en vos mismo, centrado en tu devocional, en lo que Dios te habla a vos, Cristo ya te salvó. Cristo te está edificando y te está formando para que vos puedas salvar a las personas que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque en su segunda venida el Señor viene a juzgar y quien no lo conozca se va a perder. Entonces, esto, iglesia, es algo urgente, esto es algo que nos apremia, esto es una realidad que tiene que ver con nuestra vida. Si vos sos médico de urgencia y no te interesan las personas, hay algo que está mal. O te equivocaste de vocación o no la estás ejerciendo de la forma correcta. Si a vos no te interesa que hay problemas, que hay gente que se está... y estudiaste medicina... y estás solamente en un consultorio y te preocupás en acomodar el cuadrito del consultorio, en que el consultorio esté perfumado y no te interesa la gente, entonces hay un problema con tu vocación. Nuestra vocación como hijos de Dios tiene que ver con el perdido. Y si no somos indiferentes al perdido, hay algo que no está funcionando bien adentro nuestro. Ahora, Pablo dice a Timoteo, esto no puede pasar, Timoteo, bajo ningún punto de vista, porque viene aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces yo te encarezco, por favor, Timoteo, te encarezco que prediques la palabra. Pero no solamente que prediques, porque cuando vos predicás, Timoteo, ¿quién se va a salvar? El inconverso. También tenés que instar a tiempo, fuera de tiempo, tenés que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Esto a quién es? Esto es a la iglesia. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo es a quien no conoce. Timoteo, viene el Señor. Timoteo, si ellos no conocen, se van a perder. Pero Timoteo, también la gente en la iglesia está dormida. También hay personas que vienen a la iglesia, pero no hay diferencia con quien no conoce al Señor. También hay gente que está en la iglesia, pero ignora la sana doctrina, ignora mi voluntad. Entonces, a esas personas, Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, con toda doctrina, porque si yo vengo y ellos están dormidos, también van a sufrir pérdidas. Entonces, acá hay una urgencia con respecto a la predicación de la palabra y hay una urgencia también con respecto al despertar espiritual en la iglesia. Timoteo, lo que te estoy dejando a vos es lo que yo viví. Lo que yo viví fue predicar a quien no conocía, pero también fue despertar a una iglesia que estaba dormida. Esto es responsabilidad también, iglesia, de cada uno de nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que hablar a un mundo que se pierde, pero también somos nosotros quienes no podemos pasar desapercibidos en el cuerpo de Cristo cuando vemos que hay necesidad al lado nuestro y no le prestamos atención porque estamos tan encerrados en nosotros mismos que el de al lado no nos importa. Eso también está hablando de que hay algo que no funciona en nuestras vidas. Gracias a Dios tenemos una visión bíblica. Ganamos uno por uno, nos cuidamos, dice la palabra, o sea, no dice la palabra, en la visión también dice la palabra, nos cuidamos unos a los otros. ¿Qué es nos cuidamos? Nos prestamos atención. ¿Cómo estamos? Sabemos que hay alguien que está atravesando necesidad, que no la está pasando bien. Lo sabemos por mensaje, lo sabemos por comentario. Hacé una llamada por teléfono, da una palabra, orá por esa persona.
Si somos indiferentes entre nosotros, que nos conocemos y que somos cuerpo, miembros los unos de los otros, ¿qué nos espera para el que no conoce al Señor? No vamos a predicarle a esa persona. La peor trampa en la que el enemigo te puede meter, iglesia, es encerrarte en vos mismo. Y lo va a hacer de diversas maneras. Lo va a hacer haciéndote creer que no servís para nada. Entonces no vas a hacer nada porque vos creíste que no servís para nada. Pero de repente te diste cuenta que servís. Entonces ahora el enemigo, como te diste cuenta que servís, te va a decir que sos el mejor de todos y que esto es poquito para vos. Siempre va a buscar la manera de encerrarte en vos mismo, de encerrarte en tu egoísmo, en tu egocentrismo. Siempre va a ser para que no le prestes atención al que realmente necesita. Y vos crecés cuando haces algo por el que lo necesita. Vos crecés cuando salís de vos mismo. Y vos decrecés cuando te encerrás en vos mismo y todo circula alrededor tuyo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco, predicá a tiempo fuera de tiempo. Te encarezco, por favor exhortá a la congregación, decile a aquellos que están durmiéndose que se despierten, porque viene el que juzga a los vivos y a los muertos. ¿Se entiende, iglesia? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, seguimos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Acá se resume justamente todo lo que venimos hablando anteriormente. Pablo le está diciendo, ya me falta poquito, me voy a encontrar con el Señor, viene el Señor que juzga a los vivos y a los muertos, te encarezco entonces, por favor, Timoteo, predica la palabra, exhorta a la iglesia. ¿Por qué razón? Y ahí viene la razón. Por los tiempos. Los tiempos que vienen, yo ya parto, Timoteo, pero los tiempos que te van a tocar a vos no son tiempos buenos. Hay dos puntos que van a marcar los últimos tiempos, los tiempos finales. Ya estamos en los tiempos finales, pero la culminación de los tiempos la van a marcar dos eventos. El primer evento que lo va a marcar va a ser la apostasía. Y el segundo evento que va a marcar el final de los tiempos es la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. Esos son los dos eventos más fuertes que van a marcar. El primero de ellos es la apostasía, que es algo gradual. La apostasía no tiene que ver con el hombre inconverso. La apostasía tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con aquellos que en algún momento abrazaron la fe y la fueron soltando en el camino. La fueron dejando. Eso es apostasía, eso es abandono de la fe. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, acá Pablo lo está marcando, que en los últimos tiempos, ¿qué pasa? El hombre va a tener necesidad de escuchar. Vos no te podés imaginar lo que pagan las personas para escuchar fábulas. Lo que le pagan personas a coach, a gurú y a otra montón de yerbas para poder escuchar lo que realmente ellos quieren escuchar. Eso es lo que Pablo llama como fábulas. Esas son cosas que el hombre mismo provoca. Y en medio de esta apostasía, muchas veces ministros, habiendo crecido en la sana doctrina, se van a estar desviando. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Después búsquenlo, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Búsquenlo después, ¿por qué? Van a haber espíritus engañadores. ¿Qué son espíritus engañadores? Y espíritus engañadores tiene que ver, cuando vos le abrís el lugar al enemigo, son esas nociones espirituales que vienen sobre nuestra vida que hacen que uno tuerza.
Saúl no. Quien quiere más de Dios va a ser tratado por Dios, ¿para qué? Para tener más. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el Señor trata nuestras vidas, nos movemos bajo la presión de ese trato, pero alcanzamos un nuevo estadio que es como si fuera una suerte de descanso, y ese descanso nuevo, en vez de nosotros generar lo que hemos aprendido ahora, no que siempre tenemos que estar bajo presión, ¿no es cierto?, para orar, para buscar, tengo que ayunar porque me está yendo mal, entonces ayuno para... No, ahora me va bien, ayuno porque quiero más de Él, no porque tengo un problema. Pero muchas veces parece en nuestra vida que si no hay una cierta presión no damos un paso más en nuestro crecimiento. Y el trato de Dios es que finalmente no tengan que haber cosas de mayor dificultad para que nazca de nosotros. Por eso nosotros exhortamos en la alabanza a decir, no esperes sentir, no esperes la emoción, el sentimiento, adorá con lo que tenés, adorá con tu voluntad. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo. Si yo voy a avanzar cuando siento, cuando las emociones me acompañan y cuando estoy bajoneado me voy a correr, nunca voy a poder avanzar. Siempre voy a tener que estar bajo una presión que me empuje. Eso puede ser un tiempo para aprender algo, pero después yo soy el que tiene que, de la mano del Señor, responder en obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Pablo acá está diciendo, presten atención a lo que escuchen, no sea que se deslicen. Él da el ejemplo de lo que sería un anillo, ¿no? El ejemplo de deslizarse es un anillo cuando uno tiene un dedo flaquito, no es el caso del mío, ¿no? Pero cuando vos tenés un dedo flaquito, vos lo llevas, se te desliza y se te cae. O cuando la corriente de un río te empieza a arrastrar, vos dejás de nadar, no te quedás en el mismo lugar, sino que la corriente te va llevando. Eso es deslizarte. Cuando uno deja, uno empieza a descuidar la posición que Dios le dio, aunque uno no se dé cuenta, de a poquito empieza a perder, se empieza a deslizar y cuando se quiere dar cuenta está lejos del lugar en donde estaba. Entonces el apóstol, el autor de Hebreos está diciendo, presten atención a lo que escuchan, no sea que se deslicen. ¿Se entiende? Volvemos de nuevo a 2 de Timoteo. El otro, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Acá no hay nada de emoción. En varios aspectos nos damos cuenta. Primero, tú sé sobrio en todo. ¿Qué quiere decir sobrio en todo? No seas arrastrado por nada. No seas llevado por tu emoción, no seas llevado por las circunstancias, por tus sentimientos. Sé sobrio. Sobrio no es ser sobrio, ¿no? Ser sobrio es mirar las cosas como son. Ni más ni menos, como son, la realidad de las cosas como son. Hoy yo no te digo los tiempos son malos. Te digo que los tiempos son malos porque son malos. Y no porque lo digo yo. Son tiempos malos. A lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo. La palabra de Dios no se puede predicar en los colegios, en las facultades, sacan las cruces de los colegios. Si vos predicás afuera te llevan preso, vos podés gritar de cualquier otra cosa, pero si vos hablás de Cristo afuera, los tiempos son malos. Esa es la realidad. Entonces, sé sobrio, entendé lo que está pasando, porque tenés que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, sé sobrio, soportá aflicciones. Muchos de los fracasos en la vida cristiana es porque consideramos que en el ministerio, en la vida cristiana, no hay aflicciones. Si hay aflicciones es de Dios, si no hay aflicciones no es de Dios. Bueno, eso es una ideología nuestra, eso es un criterio nuestro. Aflicciones van a haber. Si tenemos ataques de parte del enemigo, tenemos la contradicción de la carne, tenemos un mundo contrario, es imposible que no haya aflicciones. Por supuesto, yo voy a decidir desde qué lado van a venir las aflicciones. Si van a ser consecuencia de mi separación de Dios o van a ser por causa de la justicia. Pero si yo soy un ministro de Jesucristo, voy a pasar aflicciones. Pablo habla de que él pasa dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo se forme en cada uno de los miembros del cuerpo. Quien va a ser un líder espiritual, quien va a ser un ministro de Cristo, va a sufrir de manera santa, de manera justa, mientras Cristo se va formando en la vida de otro. Como un papá sufre, por supuesto, cuando el hijo ¿no? va madurando y va pasando de la niñez a la adolescencia, en la adolescencia cuando más sufre, de la adolescencia a la juventud, y cuando el hijo madura, ¿no? Estoy un poco más tranquilo ahora. Bueno, lo mismo pasa en el ministerio.
haz obra de evangelista. ¿Por qué? Porque Timoteo no es evangelista. Ese es el problema. Entonces Pablo le está diciendo, Timoteo, hace obra de evangelista. Y capaz que Timoteo era más tranquilito, era, viste, de los que pasaban la palabra de un manuscrito al otro. No, sé evangelista, salí, hablá. Y Timoteo era, viste, era calladito. No, hace obra de evangelista. ¿Por qué? Porque es necesario. Algunos, no, yo no soy evangelista. Yo tampoco, yo no soy evangelista tampoco, pero voy a hablarle a la gente de Cristo a tiempo y fuera de tiempo porque la gente tiene necesidad, porque yo conozco, la gente no conoce. El que me habló a mí no era evangelista, ni siquiera creo que estaba convertido tampoco, pero me habló de Cristo y gracias a Dios por ese hombre que me habló fuera de tiempo de Cristo. Entonces nosotros, aunque no seamos evangelistas, tenemos que hacer labor de evangelista. Cumple tu ministerio, correcto. Acá vemos no, cero de emoción. Hacé lo que tenés que hacer, Timoteo. No es sentilo, hacelo, simplemente. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Acá lo que Pablo está hablando de sacrificado tiene que ver con los cultos paganos. En esa época se derramaba una copa de vino después de que comieron en honra a los ídolos, a los dioses. Entonces se derramaba toda una copa de vino como si fuera una ofrenda a esos dioses. Bueno, este es el ejemplo que Pablo está usando. Yo voy a ser derramado de esta manera. Ya estoy listo para ser sacrificado. Ya está, mi tiempo se terminó. Entonces ahora empieza tu tiempo, Timoteo, desde un lugar diferente, porque yo ya lo mío termina acá. El tiempo de mi partida ya está cercano. Pablo esperaba la venida del Señor. La venida del Señor para Pablo es distinto. El Señor ya está viniendo para Pablo. ¿Correcto? No es la segunda venida, es la segunda venida para Pablo. Ya viene el Señor para él. He peleado, esto me gustaría, yo sé que usted tiene una memoria espectacular, que usted se va de acá y lo tiene todo grabado, pero anótelo, ponga en el celular en notas, póngalo. He peleado la buena batalla. Y si a él le gusta predicar, mire qué lindo sermón. He peleado la buena batalla. Punto número 2. He acabado la carrera. Punto número 3. He guardado la fe. Esto es lo que hace un hombre de Dios y lo que le está diciendo este hombre de Dios a su discípulo. Pablo en esta carrera que corrió le está diciendo a Timoteo, primero Timoteo, peleé la buena batalla. Muchos cristianos ni siquiera empiezan a crecer, ¿por qué razón? Porque no entienden el sentido de la batalla. No entienden que la vida cristiana es una batalla. En la vida cristiana hay oposición, en la oposición es en donde nosotros crecemos. Muchos esperan sentimientos placenteros como cristianos. Muchos esperan que solamente todo sea un placer continuo, pero la realidad es que estamos en medio de una batalla. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza que no quiere, no acepta, no se sujeta a la voluntad de Dios, pero tenemos un espíritu que está dispuesto y que sí quiere hacerlo. Entonces continuamente va a haber una lucha adentro nuestro y cada uno de nosotros tiene una lucha particular. La tuya no es igual que la mía, igual que la de Javi, igual que la de Joan. Cada uno pelea sus propias batallas adentro, pero esa es la buena batalla. Pablo tiene que pelear un montón de batallas, un montón de flancos. Tiene que estar peleando contra sí mismo. Nos habla de ese aguijón en la carne, nos habla de esa naturaleza, el grado que se le revela, pero él logra vencer dándole vuelta al asunto y entender que esa batalla a él le permite ser humilde. Que si no fuera por ese aguijón, él sería extremadamente orgulloso, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene victoria. En esa debilidad él saca poder. Tiene que pelear contra todos los que le hacen la contra. Venían falsos apóstoles, falsos maestros que seducían a toda la congregación. Imagínense para una persona espiritual que tiene amor y celo por sus hijos espirituales y vienen personas amantes del dinero, amantes de sí mismas y los seducen a los demás y los demás van detrás de ese líder. Imagínense el dolor de esa persona. Bueno, Pablo tenía que luchar contra eso. Él iba a abrir una iglesia, venían los judaizantes atrás, se la cerraban. Él iba a abrir en un lugar, venían atrás y lo calumniaban. Venían, le pegaban, lo ponían, lo llevaban preso. Él tuvo que pelear continuamente, pero la buena batalla
¿Qué es? Es esa batalla que tiene un propósito definido. No es batalla que yo peleo por pelear y que tiro, como él dice, golpes al aire, sino que es una batalla específica por la voluntad de Dios. A veces nosotros oramos por la voluntad de Dios. Dios te revela la voluntad, pero cuando viene la batalla en la voluntad de Dios, nosotros empezamos a dudar si es la voluntad de Dios o no. Por supuesto que si Dios te revela su voluntad, va a haber una buena batalla que pelear. Esa es buena, ¿por qué? Porque está dentro de los planes de Dios. Hay batallas que peleamos en nuestra vida que ni siquiera Dios nos dijo que la peleemos. Estamos perdiendo esfuerzo, estamos perdiendo tiempo y un montón de cosas. Pablo peleó la buena batalla contra él mismo, contra los judaizantes, en la iglesia y en todos lados, peleó la buena batalla. He acabado la carrera. Vieron que él siempre usa figura, la figura del soldado para hablar de la batalla, la figura del atleta para estar hablando de la vida espiritual, de lo que es la edificación de la vida, el arquitecto para lo que es la edificación espiritual, el agricultor para hablar de la semilla, de la fe. Acá él está haciendo mención de la carrera, ¿no? Él pudo correr la buena carrera. Él se mantuvo y eso es lo importante para nosotros. No es ganar, ganamos cuando llegamos. Ganamos cuando nos mantenemos, ganamos, igual que en la guerra, cuando no renunciamos. No estamos corriendo contra alguien, no corres en competencia contra algún otro. No es que el otro alcanzó más resultados que vos, eso no tiene nada que ver. Vos estás corriendo esta carrera contra vos mismo. Vos estás corriendo en el propósito que Dios trazó para tu vida. Y el éxito y la victoria a esto es que no renuncies en el camino, es que no te detengas, es que no pares. He guardado la fe. Esto es lo más sencillo en relato, pero es lo más importante. Nuestra fe va a ser el foco del enemigo. Nuestra fe va a ser atentada en cada momento. Va a ser atentada por la abundancia, va a ser atentada por la escasez, va a ser atentada por la dificultad, va a ser atentada por los pensamientos. El enemigo quiere tu fe, ¿por qué? Porque sabe que la victoria que vence al mundo entero es tu fe. Él sabe que si tu fe permanece como al principio, si tu fe permanece adherida a Él en un primer amor, Él no tiene oportunidad. La incredulidad es el peor veneno que puede estar en la vida del creyente. La incredulidad abre las puertas a todo lo que el enemigo quiere sembrar en el corazón del creyente. Pero aquel que es capaz de adherirse a la sencilla fe en Cristo y desde allá resistir los embates del enemigo, no hay nada contra esa persona. Bien. Y el último, que es el que usamos como contexto, ya para terminar, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay dos coronas, que son las que se mencionan en el Nuevo Testamento. La primera corona, que es la corona posicional, ¿no? Que es la corona de un rey, es la corona que de alguna manera indica mi lugar, mi posición. Y hay otra corona, que es la corona que se les daba a los atletas, que era la corona de la victoria, que era una corona de hojas, que después al poquito tiempo no se secaban, pero una corona de laureles, de hojas, que eso implicaba la victoria que la persona había tenido. Pablo, lógicamente, gana las dos coronas, ¿no? Las tiene, ya lo van a coronar, ya está. Ya el Señor viene, el Señor justo que juzga en aquel día, no solamente a mí. Pablo puede presentarse delante del Señor con limpia conciencia. Eso es lo que tiene que ver con la carrera que cada uno de nosotros corremos. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestro espíritu si hoy viene el Señor? Podemos estar esperándolo como Pablo y decir, gracias Señor, pongo la cabecita para que me pongas la corona, mi conciencia está bien, hice todo lo que estuvo a mi alcance, guardé mis motivos por lo que yo hice lo que hice fueron puros en todo momento. Hasta hoy, Señor, mis cuentas están bien delante de ti. Si vos venís, acata la cabeza, poné la corona. ¿Podemos decir eso? No me lo diga ahora, cada uno de ustedes sabe, ¿no? Pero bueno, que realmente Pablo nos pueda estar de alguna manera desafiando a esto a cada uno de nosotros. Esperamos la venida del Señor y la anhelamos y la amamos con todo nuestro corazón. Los tiempos que estamos viviendo, iglesia, no son tiempos buenos. No es bueno solamente que lo interpretes. Para el que no conoce a Cristo, interpretalo para tu vida también. Porque el principio de apostasía viene sobre la iglesia. Esos ataques del enemigo vienen directamente sobre todo hijo de Dios. Es importante que no te duermas, es importante que estés despierto. Es importante que puedas tomar el desafío de Pablo
de pelear la buena batalla en el momento que tengas que pelear, de correr la carrera y no renunciar en el momento en el que estés cansado, en el momento en el que digas, no, yo ya no quiero correr más. Seguí corriendo aunque sea con lo que tenés, no renuncies. Cuando viene la incredulidad sobre tu vida, para amargar tu vida, para sacarte de posición, volvete completamente al Señor. Volvete directamente a Él. Soltá cualquier cosa que el enemigo quiera aferrar y robarte la fe sencilla, la fe en Cristo, porque es por medio de esa fe que vamos a estar venciendo en el tiempo presente. El enemigo viene a matar, hurtar, destruir, viene a robar, viene a endurecer, viene a sacar la sensibilidad del Hijo de Dios para que el Hijo de Dios se quede simplemente con una cáscara religiosa y no con el fuego de Dios en su vida. Pero nosotros amamos su venida, estamos preparados. ¿Y cómo hacemos para mantenernos en todo esto? Y bueno, entre nosotros nos vamos a cuidar. Vamos a redarguir, vamos a exhortar unos a los otros. Si estás viendo que alguien no está bien, alguien está haciendo las cosas mal y otro no lo está viendo y vos lo estás viendo, decíselo. No digas, no me meto, me va a decir esto. Decíselo. ¿Por qué? Porque es parte tuya, es parte del cuerpo de Cristo, es tu responsabilidad si lo estás viendo. Predicá el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No dejes que el que pasa todos los días por la puerta de tu casa pase sin que vos le hayas hablado del Señor. Habla a tiempo y fuera de tiempo, porque Él viene y esas personas se pierden si no hay alguien como vos que les hable del Señor. Iglesia, este es el desafío que tenemos. Esto es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo y esto es lo que hoy el Espíritu Santo nos habla a nosotros como iglesia. ¿Vamos a abrazar este desafío? Amén. Y si lo va a abrazar con esas ganas, ¿va a abrazar ese desafío? Amén. ¿Y lo va a abrazar con todo el corazón? Bueno, le creo. Tengo que cuidar mi fe. Nos ponemos de pie.